¿qué pasa? Porque un cuento. Bueno, esta es una historia que yo viví, tiene como título más o menos que nada se ve oscurecido de repente, dejándose escuchar solo gritos de dolor, sollozos y miles de voces que repetían una y otra vez palabras incomprensibles para ella. Miró a todos lados con la esperanza de encontrar una salida a este terrador tormento, pero todo lo que su vista podía proporcionarle era oscuridad. Comenzó a desesperarse, sobre todo cuando unas fuertes y dolorosas contadas se hicieron presentes en toda su anatomía. Quería evitar correr, pero su cuerpo se encontraba inmóvil. Varias lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas, mientras el dolor y las voces se incrementaban a cada segundo, dándole la sensación de que moriría en ese instante. Pero de un momento a otro todo eso desapareció, el dolor, los gritos, la voz, la desesperación, todo. A cambio de esto hubo un profundo silencio y sintió como una agradable sensación de paz y tranquilidad. Se hizo presente, haciéndole olvidar por completo su desesperación por encontrar una salida. Volteó y notó una pequeña luz que parecía ocultarse al final de su oscuridad y se dirigió hacia ella. Entonces despertó. Se encontraba, como debería de estarlo, recostada en la cama de su habitación, al parecer todavía sin sueño. Su brazo aseguró para tomar su reloj y descubrió como ver si alguien había apagado su alarma, logrando así que se le hiciera tarde para llegar a su escuela. Rápidamente se levantó de su cama, se vistió y salió de su casa sin ni siquiera despedirse de sus padres. Abigail Lincoln era su nombre, una chica de 18 años, es morena, cabello y ojos oscuros, de estatura y constitución mediana, nada fuera de lo común. Pero a pesar de eso, había algo que la diferenciaba, y era su miedo por relacionarse con las personas, algo que la hacía ser una nación solitaria. Ese miedo tenía como origen, como muchos lo llamarían, una maldición, y es que ella desde pequeña había sufrido un gran número de accidentes, desde simples caídas hasta choques, atropellamientos e incendios, en los cuales ella solía salvar por milagros, pero su acompañante, que la mayoría eran amigos o familiares, no tenían tanta suerte. Así que se podrá decir que su miedo no era tanto por relacionarse con los demás, sino por encariñarse con ellos y luego perderlos. Una fría brisa se podía sentir en el aire, recordando que los cuerpos se limitaran al contacto. El cielo se encontraba nublado y gris, dando posibles indicios a la humanidad de que esta tarde llovería. Los pasillos de la escuela se encontraban en profundo silencio, ocasionando que quisieran notar más los leves sonidos que escapaban de vez en cuando de las salas de clases repletas de jóvenes estudiantes. Abigail se adentró con rapidez en los pasillos, cuidando de mantener la monotonía de la mente y rogando a cada paso que el maestro le permitiera entrar a sus clases. Y así, con gran temor, abrió lentamente la puerta de aula, esperando algún regaño de parte de su maestro. Pero no escuchó nada. Vio como varios de sus compañeros miraron distraídamente hacia la puerta, manteniendo su vista fija no más de 5 segundos, para luego regresar sobre su reloj. De igual forma, el profesor, un señor gordo, calvo y con un temperamento de los 1000 demonios, dejó su vista a la puerta y sin mostrar ningún gesto de molestia, continuó con su explicación. La chica tomó esta acción como su permiso para que pudiera entrar, y así lo hizo. Entró al salón sin hacer ningún escándalo para evitar llamar la atención. Se sentó y comenzó a notar lo que se encontraba en el pizarrón. Nuevamente ahí se encontraba esta chica mirándola, haciéndola sentir como si fuera un fenómeno, un monstruo, un fantasma. Desde que Abigail llegó a su clase por la mañana, la chica que respondía el nombre de Samantha, cabello pelirrojo y rizado, ojos color miel, delgada, de estatura mediana y con la apariencia siempre distraída, se había encontrado todo el día observándola de una forma muy extraña, como si no creyera que la estuviera viendo, que fuera real. Sam, te estoy llamando, logró escuchar a Abigail al pasar por el grupo donde se encontraba ella. ¿Qué? ¿Decías algo? Comentó Samantha distraídamente. ¿Qué te pasa? Había estado muy distraída, comentó otra chica. No es nada, es solo que me pareció ver algo, pero de seguro fue mi imaginación, y dejó de mirarla. ¿A qué se refería con eso? Porque decía que era solo su imaginación, que le pareció ver algo, y porque todo el día se había encontrado mirándola. Definitivamente lo tenía que descubrir. Samantha siempre tenía la costumbre de ir al baño al término de todas sus clases. Ese día no sería la excepción. Se encontraba lavándose las manos cuando Abigail entró. Sam, ¿podemos hablar?
seriedad. La chica levantó su vista, dándole la oportunidad a Abigail de notar la expresión de error que se reflejaba en su rostro y cómo este poco a poco se palidecía. No es cierto, es solo mi imaginación, repetía Samantha una y otra vez, cada vez que Abigail trataba de decir algo. ¿Cómo quitas la atención, Samantha? Estoy hablando. Y acercó su mano al hombro de ella, con la sola intención de llamar su atención. Al ver que al hablarle no le estaba dando un resultado. Vete de aquí, ya déjame en paz, estás muerta, ¿qué no le entiendes? Comenzó a gritar histéricamente al sentir el roce de la mano de Abigail, arrojando al aire todo objeto que tuviera en la mano. En cambio, Abigail solo la veía entonces, sin poder creer el comportamiento de la chica, y así Samantha continuó gritando y arrojando objetos, pese a los vagos intentos de Abigail por detenerla, hasta que uno de ellos golpeó el espejo rompiéndolo en pedazos. Samantha se desplomó en el suelo y rompió el llanto. Varias chicas que habían escuchado el alboroto entraron rápidamente y se acercaron a Samantha ignorando por completo la presencia de Abigail. Abigail, déjame por favor, susurró Samantha antes de quedar inconsciente. Todo lo que había ocurrido esta mañana la había hecho pensar, porque ahora parecía como si fuera invisible para todos, es decir, cada vez que intentaba hablar con alguien simplemente la ignoraba. ¿Y por qué esa tal Samantha, la que al parecer era la única que parece escuchar le decía que estaba muerta, cuando obviamente no era así? ¿Sí? Entonces recordó aquel sueño, los gritos, la voz, la luz. ¿Y qué tal si esta en realidad no era un sueño, que en realidad sí murió, pero si fue así, ¿por qué aún seguía ahí? ¿Y qué estoy pensando? Seguro son mis circunstancias, exclamó con frustración, acercándose a la ventana, observando cómo afuera había comenzado a caer una fuerte tormenta. No puede ser. Continuó mirando por la ventana durante varios minutos más, guardando completo silencio y tratando de descifrar si era cierto o no que estaba muerta, a pesar de que por dentro se llegaba a asustar que era cierto. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por ella misma, que salió rápidamente de su habitación al escuchar la puerta abrirse. Al parecer, sus padres habían llegado. Bajó rápidamente las escaleras, pero le tuvo sorprendido al ver a su madre, quien se había sentado en el sillón, llorando incontrolablemente. En ese mismo instante, sintió como si su mundo se viniera abajo, se acabara, y más cuando notó que su madre se encontraba vestida completamente de negro. Y en muerto, susurró Abigail por su voz, mientras varias lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. ¿Así eras tú? Preguntó su madre dirigiendo su vista hacia ella. ¿Por qué lloras? Preguntó ahora Abigail con sorpresa. Por nada, ven y quédate conmigo. Su madre estiró los brazos, dándola a entender que deseaba abrazarla. Sin dudarlo, Abigail corrió a ella, abrazándola fuertemente. No estoy muerta, ¿verdad? Claro que muerta. Claro, bastante. Aún así, el hecho de que está muerto, comentó un hombre de edad avanzada que se encontraba mirando desde la puerta de la sala. Debió de estar preparada. Todos sabíamos que tarde o temprano su suerte iba a terminar y que moriría de muchos accidentes que sufría, dijo otro hombre un poco más joven. Nunca se está preparada para algo como eso. Otra mujer se hizo presente en el lugar. Perder un hijo es uno de los más grandes dolores que existen en la tierra, se le humana, completamente hecha pedazos. Por eso lo único que hacer es negar que ha ocurrido, que ha muerto y que aún sigue vivo. ¿Vamos con ella? Preguntó el primer hombre. No, dejémosla solo un momento. Necesita por ella misma aceptar el hecho de que su hijo se ha ido, contestó la mujer, retirándose del lugar, seguida por los otros dos hombres. ¿Por qué dicen eso, mamá? Preguntó Abigail al escuchar la conversación. ¿Por qué dicen que estoy muerta? Porque ellos no entienden que no lo soy.